Espero se encuentren bien después de, pues, con este problema de contingencia que tenemos. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a hablarles el día de hoy de la norma oficial mexicana 006 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2014. Hablar del manejo y el almacenamiento de materiales, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Sobre esta norma es importante recalcar que se refiere a lo que son los montacargas, y lo que tenemos que saber es que montacargas hay dos tipos de montacargas con diferentes características para el manejo de los mismos. Es bien importante que entendamos que el operador que tenga el conocimiento y la capacidad para operar un equipo con una característica específica no quiere decir que esté capacitado o que pueda operar otros equipos. Cada uno de los equipos requiere de una capacitación, una certificación al operador para que tenga y adquiera sus habilidades, adquiera su conocimiento para la operación de los mismos. Por sus diferentes características, es complejo estar operando todos de la misma manera. Tenemos que entender que unos están diseñados para movimientos específicos, para espacios específicos, espacios amplios, espacios reducidos. Hablar de montacargas es hablar de muchos riesgos naturales, riesgos que existen al momento de estar operando los equipos, riesgos ya existentes. Cuando digo riesgos naturales me refiero, por ejemplo, a los puntos ciegos que existen en los montacargas, poniendo de ejemplo lo que es el mástil, que es un riesgo natural en el equipo, más todos esos riesgos que se generan en el entorno, en el ambiente donde se encuentran trabajando estos equipos. Hacer conciencia en el personal para que entendamos que esos riesgos tienen que ser de alguna forma controlados, hacerlos minimizar todos esos riesgos ya existentes o los que se vayan generando al momento de estar realizando las maniobras. Esos riesgos, tener un control a través de medidas de seguridad que existen para que el operador pueda estar realizando un trabajo sin riesgo de lesiones. Vamos a hablar de algunas reglas de seguridad, repito, que ya existen y que nos van a ayudar perfectamente a que los operadores trabajen de forma segura, que los operadores se sientan en confianza realizando sus trabajos, no con exceso de la misma, ¿verdad?, para que siempre estemos en sentido de alerta trabajando los equipos. Actos inseguros, eliminar lo más posible. Siempre va a haber actos inseguros en una tarea, en la realización de alguna tarea, de alguna maniobra con los montacargas. Y esos actos inseguros tenemos que hacer los mínimos porque son consecuencia de accidentes o de incidentes. Asimismo, las condiciones inseguras, entender que nosotros mismos podemos propiciar la generación de estas condiciones inseguras al momento de estar realizando nuestro trabajo. Les voy a poner un ejemplo, una condición insegura muy repetitiva en los centros de trabajo son los contenedores o los materiales fuera de huella. Por un lado tenemos espacios
reducidos, espacios no tan idóneos para los movimientos del montacarga, y nosotros de forma consciente o inconsciente estamos todavía generando esas condiciones inseguras en nuestro entorno. Y decía yo, como por ejemplo esos materiales que no son bien colocados en sus lugares, en sus racks, ¿verdad? Y los dejamos fuera de huella. Eso es generar una condición insegura y un riesgo, no solamente para nosotros los que estamos operando el equipo en esos momentos, sino ese riesgo lo vamos a dejar ahí para los demás compañeros que puedan estar cerca. Las partes del montacarga también son bien importantes. Entender todo el funcionamiento del equipo, cómo funciona sus palancas, cómo funciona todo ese sistema hidráulico y la importancia que tiene el sistema hidráulico para sostener cargas elevadas, y poder realizar estivas, desestivas de forma segura. Cada una de esas palancas, cómo se manejan, qué funciones tienen, ¿verdad? Y la importancia que tiene este sistema hidráulico y el porqué de reportar condiciones no correctas, como por ejemplo fugas de un aceite por una manguera dañada. La importancia también que tiene un soporte, un capacete, la importancia que tiene las horquillas, que las horquillas no tengan fisuras, que no tengan dobleces, que no hayan sido golpeadas, que puedan soportar al 100% y garantizar que nuestra carga siempre esté en perfectas condiciones, ¿verdad? Entonces tenemos que entender todas esas partes y saber que todas esas partes son fundamentales para poder realizar el trabajo. Esas partes tenemos que estarlas revisando todos los días a través de ¿qué? A través de una revisión visual, a través de un checklist para garantizar que estas partes estén funcionando de forma correcta y no tengamos ningún problema con las cargas al momento de su traslado, al momento de su almacenamiento, al momento de su estiva o su desestiva. Hablar un poquito de los montacargas, también de lo que es la ingeniería, ¿verdad? Su elevación, lo que es su estabilidad, de lo que es el equipo. Bien importante entender cómo se comporta ese montacargas cuando está vacío, cuál es su comportamiento cuando está vacío, cuál es el comportamiento del montacargas cuando está lleno. Aquellos que se dedican a operar los montacargas, aquellos que nos hemos dedicado por mucho tiempo a operar estos montacargas, sabemos y entendemos que no es lo mismo estar operando un equipo vacío, un montacarga lleno, ¿va? Entender las diferentes características de las cargas, que pueden ser de peso, pueden ser de volumen, por ejemplo. Entender qué sucede con el montacarga, cuándo se convierte ese montacarga en inestable al momento de estar realizando maniobras. Porque tenemos que saber que esos montacargas, todos los montacargas del tipo que sean, tienen un centro de gravedad. ¿Cómo se va comportando ese centro de gravedad en esa zona llamada triángulo de estabilidad? ¿Cuándo es cuando este centro de gravedad que tiene el montacarga se puede salir de esa zona de seguridad? Es entender que este centro de gravedad se puede salir hacia frente o hacia cualquiera de los lados. Un ejemplo, ¿cuándo se va este centro de gravedad hacia los lados o sale de esa zona de seguridad y desestabiliza el montacarga? Por ejemplo, cuando una carga
no es bien distribuida al centro, ya sea desde su acomodo inicial en el propio pallet, en la tarima, o cuando nosotros no tenemos esa habilidad y esa destreza para tomar las cargas por el centro, que esas cargas vayan bien centradas. Si esa carga va más hacia la derecha o más hacia la izquierda, es cuando podemos decir que ese centro de gravedad está en riesgo de salirse de esa zona de seguridad para cualquiera de estos lados. Es por eso que tenemos que saber y entender que es bien importante saber sobre lo que es la estabilidad de estos equipos. También entender un poquito de ese triángulo de estabilidad, en qué se convierte cuando nosotros empezamos a hacer tareas como el tomar cargas a cierta altura o acomodar cargas de igual forma en las alturas. Ese triángulo de estabilidad se va convirtiendo en una pirámide, ¿verdad?, que poco a poco se estrecha más esa zona de seguridad estando la carga elevada. Es por eso que hoy en día se nos pide y siempre se nos ha pedido que los manejos o el manejo de las cargas cuando estemos estivando en las alturas se hagan con extremos cuidados, porque sabemos que esa zona de seguridad en la cual debe permanecer ese centro de gravedad, entre más alto, más estrecho. Entonces tener mucho cuidado con eso. Por otro lado, los operadores también tenemos que tener técnicas para estar operando los equipos, y hay 5 técnicas de visión que sí también me gustaría mucho compartirte. Técnicas que nosotros tenemos que estar poniendo en práctica en todo momento. En todo momento nosotros tenemos que estar al pendiente de qué está sucediendo más allá de nuestro entorno. La primera técnica sí se llama mirar lejos. ¿Qué es lo que está sucediendo después de una zona donde yo me estoy moviendo? Para entender o para poder identificar esos riesgos que se puedan generar al momento de mi avance, o al momento de mi retroceso, o al momento de estar haciendo un giro, una maniobra. La segunda es tener una visión panorámica. Nosotros tenemos como operadores que estar siempre operando de forma en alerta, ¿verdad?, en sentido de alerta, teniendo una visión panorámica de 360 grados, si es posible, para poder identificar todos esos riesgos existentes, cualquier peatón que pueda estar laborando cerca de nosotros, alguna otra unidad que se encuentre cerca de nosotros, poder identificarlo perfectamente y poder tomar todas esas medidas de precaución para no generar condiciones inseguras y tener un incidente con otros compañeros, o lo que es peor, ¿no?, con un peatón. La tercera es dejar siempre un espacio de salida. Esto significa que tenemos que aprender a hacer maniobras, aprender a circular en espacios reducidos, sin poner en riesgo las instalaciones, sin poner en riesgo la carga, por supuesto sin poner en riesgo la unidad, o sin ponernos en riesgo nosotros de algún evento desagradable, como pueda ser un contacto o un choque con las propias instalaciones u con otra unidad, otro montacarga. Tenemos la cuarta, que es tener los ojos en movimiento. Viene siendo lo mismo que el resto para poder identificar todos aquellos riesgos que están presentes en las propias instalaciones. Tener ojos en movimiento es mirar a todos lados, en todos sentidos. Recordemos, nosotros al operar los equipos tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo arriba, a lo que está o pueda suceder abajo.
lo que pueda estar sucediendo, los riesgos que puedan estar presentes a un lado, a otro lado, adelante o hacia atrás. Eso es mantener los ojos en movimiento, con ese sentido de alerta, para poder identificar riesgos. Y por último, de estas 5 técnicas de visión, hacerme presente, de tal forma que los demás compañeros sepan y se enteren que hay un montacarga en movimiento. ¿A través de qué lo hago? Lo hago sonando el claxon de forma correcta, sonar el claxon para avisar y para anunciar a las personas que se encuentren cerca de mí. Tengan cuidado, porque seguramente yo voy avanzando y estoy en movimiento. También me anuncio para que en aquellos cruces, intersecciones que se encuentren cerca, puedan escuchar y entender también que hay un montacarga en movimiento, y todos, peatones, conductores de montacargas, tomemos nuestras precauciones y eliminemos ese riesgo, bajando la velocidad en el caso de los conductores o los peatones, deteniéndose en los puntos, aquellos puntos donde se tengan que detener, para poder emplear la regla de seguridad, que es contacto visual, ¿verdad? Y ponernos de acuerdo de quién pasa primero, si es el peatón, o el peatón le cede el paso al montacarga, para eliminar todos esos riesgos que puedan existir. Y ya por último, hablar de lo que es la conducción de las cargas. Las cargas son diferentes, con diferentes condiciones, ¿verdad? Las cargas pueden ser pesadas, pueden ser ligeras, pueden ser voluminosas, pueden ser muy pequeñas. Entender que la conducción es bien importante. Si nosotros no tenemos esa visión, si no tenemos una de esas 5 técnicas antes mencionadas, que es una visión panorámica, que a mí me impida la propia carga estar teniendo esa visión panorámica, tenemos que circular de reversa para no poner en riesgo la unidad, a los peatones, a los demás compañeros o la propia carga. Tenemos que saber conducir, ya sea de frente o de reversa, para no poner en riesgo a ninguna persona, a ningún otro compañero o a la carga. Saber conducir también en lo que son, es bien importante, en lo que son las rampas. Cómo subir una rampa, cómo bajar una rampa. Adquirir ese conocimiento para tomar la mejor decisión en cada una de las circunstancias que se nos puedan presentar en el trabajo. En la mayoría de los centros de trabajo, si es que no en todos, tenemos una rampa, por lo menos una, que subir y bajar todos los días, con un desnivel mínimo o un desnivel alto. Entonces sí tenemos que saber cuándo se sube de frente, cuándo se sube de reversa, pudiera darse el caso. Entonces tenemos que adquirir ese conocimiento para que nosotros tomemos la mejor decisión y eliminemos todos esos riesgos que puedan existir, que pongan en riesgo la vida o la integridad física de cada uno de ustedes.